Bendiciones. Un caluroso día que estamos grabando aquí en Barcelona y que damos gracias a nuestro Dios por el clima. Realmente Él nos entregó un mundo perfecto, Él nos entregó en la creación algo muy maravilloso, pero hemos sido los humanos quienes hemos dañado todo esto. Lo hemos contaminado todo y por ende pues tenemos estas altas temperaturas en algunas partes del mundo, en otras bajas temperaturas, en otras donde se generan fuertes lluvias que traen inundaciones. Y a propósito de lluvias, de inundaciones, hoy vamos a tocar ese tema de las tormentas. Se asocia mucho las tormentas con los problemas, las situaciones difíciles, las crisis que un creyente, que un hijo de Dios o una hija de Dios atraviesa en su peregrinar en esta tierra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de las tormentas? ¿Qué revela en nuestro interior? ¿Y qué nos revela acerca de nuestro Señor Jesucristo? Porque vamos a ver la tormenta en el Nuevo Testamento. Me imagino que usted ya sabe por dónde va la historia, ¿no? Sí, ese momento en el cual los discípulos, hombres experimentados en el mar, pescadores, que podríamos decirle marineros también, sin embargo, se atemorizaron al estar en medio de una tempestuosa tormenta en el mar. Estos hombres rudos que quizás desde niños habían estado quién sabe en cuántas tormentas, aquí se sintieron, valga el juego de palabras, atormentados. Pero dejemos que sea la palabra de Dios la que nos comente, nos ilustre y nos diga cómo fue que sucedieron los hechos. Así que lo invito a que abra su Biblia en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, de los versos del 35 al 41, porque vamos a estar meditando acerca de las tormentas. ¿Qué debemos hacer en cada una de esas tormentas que vienen a nuestra vida? ¿Y qué es lo que nuestro buen y amante Padre Celestial hace en medio de esas tormentas? Así que leo el pasaje, dice: ese día por la tarde les dijo, crucen al otro lado. Hago una pausa aquí. ¿Quién les dijo que cruzaran? Jesús. Y dejando a la multitud después, lo llevaron en la barca, y había con ellos otras barcas. Entonces se levantó una violenta tempestad y viento, y las olas caían sobre la barca de modo tal que casi la inundaban. Pero Jesús se encontraba durmiendo en la popa de la barca, sobre un cabezal, y vinieron y lo levantaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Él se puso de pie y reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Entonces el viento cesó y hubo una gran calma. Luego les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué no tienen fe? Ellos temieron con gran temor y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien los vientos y el mar le obedecen? Interesante historia, ¿no? Y si usted vio o escuchó, dije, hago una pausa. Porque fue Jesús quien les dijo que entraran a la barca y que navegaran hacia adentro. Podríamos decir entonces que si las palabras de Jesús son la voluntad de Dios, podríamos entonces decir que era la voluntad de Dios que ellos atravesaran esa tormenta. ¿Sí? Jesús vino ¿a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido, sí. Y vino a ser la voluntad del Padre. Todo lo que Él hizo fue la voluntad del Padre. Él nunca se salió de la voluntad. Él estuvo enmarcado en la voluntad del Padre. Y les dice que entren a la barca y para adentro del mar. Así que sí, era la voluntad del Padre. Hay momentos en que va a ser la voluntad del Padre que usted y yo atravesemos tormentas. Ha habido momentos en que ha sido su voluntad que atravesemos estas tormentas. Y al igual que los discípulos, obviamente,
porque somos humanos, porque somos de carne y hueso, obviamente tememos a esas tormentas. Obviamente nos asustamos, al igual que ellos. No podemos decir, uy, qué hombre de poca fe, qué barbaridad, viendo todos los milagros que Jesucristo hacía, viendo cómo de 12 peces y de algunos panecillos multiplicó esos alimentos, viendo tal vez cómo había hecho otros milagros, sanidades, que ciegos recobraran la vista, que cojos volvieran a andar. Pero no, ahí están ellos dudando. No, así somos todos. Usted y yo, cuando vienen esas tormentas, ¿cómo actuamos? ¿No es cierto que a veces nos asustamos? ¿No es cierto que a veces le decimos al Padre, Padre, ¿qué pasa? ¿Por qué no me ayudas? Ya no me quieres, ya no me amas. Hacemos como esos niños pequeños que para chantajear a sus padres les dicen, tú no me quieres. Así actuamos muchas veces. No importa si tenemos 30, 25, 40, 50 años, pero sí actuamos, porque no hemos aprendido a depender de nuestro Padre Celestial. Los discípulos están en esa barca y están viendo cómo son mecidos por esa barca, esas grandes olas tempestuosas. Tengo un amigo, él en Honduras, hermano en Cristo también. Nos conocimos prácticamente desde la adolescencia y siempre pues nos hemos querido así como hermanos. Luego ambos afortunadamente le entregamos nuestra vida a Jesús, no en el mismo tiempo, pero ambos le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y él es marino, como les comenté. Dice que cuando estaban recibiendo los cursos en la Naval de Honduras, les ponían unos videos, dice, donde se miraban cómo las olas azotaban las embarcaciones en las cuales él iba y anduvo, porque sí, él pasó el curso. Y me comentaba él que dice que en el video se miraba, por ejemplo, imagínense que este sea la nave, la embarcación en la que él iba, que se miraba unas tormentas con un viento que soplaba fuerte, y dice que se miraba que las olas levantaban aquel barco y luego las olas eran las primeras en bajar, el barco quedaba prácticamente en el aire y luego iba para abajo y pegaba y levantaba aquel montón de agua. Imagínense qué tremendo será para alguien que no está acostumbrado estar en una situación de esas. Y como dije anteriormente, creo que no sé Mateo si Mateo era pescador, no lo sé. Nos dice la palabra que en ese momento se dedicaba a la recaudación de impuestos, no sé cuántos de ellos, porque solo nos dice sus discípulos. Jesús tenía 12 apóstoles, 12 hombres que eran su grupo íntimo, y dentro de este grupo íntimo de 12 tenía también otros 3 o 4 que eran el grupito más íntimo. Y tenía muchos discípulos, eso sí. Algunos discípulos le abandonaron, antes obviamente de que le crucificaran. Así que desconozco cuántos de estos que iban en esta embarcación, porque nos dice Marcos que habían otras embarcaciones, desconozco cuántos de ellos estaban acostumbrados a las tormentas. Pero aún estando acostumbrados, tuvieron temor, tuvieron miedo. El miedo los llevó a tal extremo que le dijeron a Jesús, ¿no te importa que perecemos? ¿No te importa que muramos? ¿Tampoco te preocupas tú por nuestra vida? Imagínense irle a decir eso a Jesús. Así que Jesús se levanta y dice que reprende aquella tormenta, que le dice a la tempestad, que le dice a la marea alta que se calmen, que cesen. Y desde ese momento, dicen otras versiones, hubo bonanza, hubo quietud, hubo tranquilidad. No había ni rastro de que hubiese habido una tormenta. Jesús la controló. El ateísmo dice que, y ellos hablan de religión porque creen que nosotros somos religiosos, el ateísmo dice que la religión, e insisto, nos meten en el mismo costal. Ya hemos dicho que no somos religiosos, nosotros tenemos una relación con Dios, no una religión, pero nos meten en el mismo costal. Y el ateísmo dice que la religión, que el concepto de Dios es un invento de las sociedades primitivas, de las sociedades antiguas, de los imperios antiguos, Babilonia, los egipcios, griegos, medopersas, romanos,
en América Latina, pues mayas, incas, aztecas, que todos estos, dice, inventaron el concepto de Dios para calmar los temores que provoca, por ejemplo, un rayo, que no daban explicación a lo que había pasado ese rayo. Entonces ha de haber algún ser ahí arriba y a lo mejor está enojado y por eso manda el rayo. Entonces dice el ateísmo que inventamos a Dios para darle respuesta a nuestros temores. Pero vean lo que aquí nos dice el relato. Nos dice que cuando Jesús calmó la tempestad, se atemorizaron. Les dio más miedo. Vean que Jesús había controlado la tempestad que la tempestad misma. Porque dijeron, esto no es natural. No ha habido un ser humano, ni hay un ser humano que haga esto. ¿Cómo es posible que la tormenta le obedezca? ¿Cómo es posible que dos palabras suficientes y... Entonces, es bueno recordarle a los ateos, al ateísmo, que no son inventos. Que lo que la palabra de Dios dice es la respuesta de Dios a las tormentas del hombre. Sí, hay una respuesta a todas esas circunstancias difíciles, a todos esos problemas, a todas esas crisis que vienen a nuestra vida y que, como vimos aquí, a veces es la voluntad de Dios. No es porque andamos en pecado, no es porque desobedecimos la palabra de Dios. Aquí ellos más bien están obedeciendo. Jesús les dice, vamos a la banca, vamos mar adentro. O bueno, vamos hacia el otro lado, ¿no? Algunos dicen que era un lago, otros dicen que era un río. Lo importante es que estaban en medio de esta tempestad y estaban obedeciendo la palabra de Dios, estaban obedeciendo la voluntad de Jesús. Aquí nos revela dos cosas entonces. Primero, no que Jesús está durmiendo, sino que nosotros tenemos el concepto que cuando pasamos por las tormentas, Dios no tiene cuidado de nosotros cuando no es así. Porque la palabra dice, no se dormirá tu hacedor, tu creador no se dormirá. Así que cuando pase por tormentas, primero, antes de cuestionar si realmente Dios está de su lado, si realmente Dios lo está protegiendo, primero cuestione la fe que usted tiene. Eso nos revela este pasaje, la fe que ellos tenían. Y como digo anteriormente, no los culpo, quizás si yo hubiese estado ahí también me hubiera ido y le hubiera dicho, hasta lo hubiera ganado de su vestidura, Jesús, sálvame. Porque así actuamos, así, esa es la fe que tenemos. Y nos revela también que sí, Dios tiene el cuidado de nosotros y tiene autoridad sobre los problemas. Su palabra es suficiente para que las circunstancias difíciles de nuestra vida se calmen, se sosieguen y traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. No sé qué tormentas pueda estar usted pasando en este momento en su vida, o qué tormentas vayamos a atravesar en el futuro. Pero sería un irresponsable si le dijera, no, ya de aquí no vienen tormentas, Él ya las calmó, ya las tranquilizó y tormentas no van a venir. Vamos a pasar con tormentas, si es que no las estamos pasando en este momento. Pero con la misma autoridad con la cual estoy predicando la palabra, con esa misma autoridad le digo, Jesús tiene autoridad sobre las tormentas. Y Jesús, como dice un canto, manda calmar esas tormentas. Así que tengamos paz en medio de las tormentas. Dios le bendiga. Hasta la próxima.